Un peregrino del este apagó el incendio en el monasterio y lo tildaron de hereje. Las lamas ya lamían el techo del scriptorium y en el oscuro pozo resonaba el agua, levantada por un extraño artilugio de madera con correas y bolsas de cuero. Los libros echaban humo, la campana sonaba con frecuencia, la gente corría de un lado a otro. El desconocido giraba la manivela y ordenaba pasar los cubos con gestos. Las lamas se debilitaron, el techo se hundió, pero no se derrumbó. Por la mañana, el patio del monasterio se encontró con silencio, holín y susurros sobre el pecado y la prohibición. Hola, dime desde dónde estás viendo este video. Escríbelo en los comentarios, que lo disfrutes. El monasterio estaba situado en una ruta comercial, entre una colina suave y una pradera fluvial. En días normales aquí olía a pan, resina, hierbas y polvo de libros. Ese día un carro con barriles helados con lacre se acercó a la puerta. El carretero dijo al portero que llevaba cera y aceite para la fiesta. El portero asintió, tomó nota y le dejó pasar. En la cocina, el joven ayudante del cocinero, un muchacho de rostro afilado, notó un olor a resina más fuerte de lo habitual. Le dijo al mayor que la cera no olía así. El mayor le respondió que la cera podía ser de diferentes tipos y le ordenó que llevara los barriles al almacén. Por la noche el viento agitaba las banderas sobre la puerta, los monjes terminaban sus tareas y el bibliotecario guardaba las joyas con líneas sin escribir. Un peregrino delgado bronceado con una bolsa de viaje y un pergamino pidió alojamiento. Dijo que venía de los caminos del este, buscando antiguos manuscritos y lugares donde no se persiguiera al extranjero por sus costumbres diferentes. Lo dejaron entrar en el patio de invitados. Se sentó junto al pozo. Miró el borde, tocó la cadena y examinó en silencio las cuerdas. En las manos llevaba un pequeño marco de madera, correas, un par de bolsas de cuero y un mango forjado. Por la noche, cuando las velas se apagaron y solo las lámparas parpadeaban junto a los iconos, se oyó un crujido en la oscuridad. Al principio fue un ruido suave, como si alguien estuviera rascando la corteza seca con un cuchillo. Luego se encendió una luz en la ventana del scriptorium y las lamas se dispararon hacia arriba. El campanero, un anciano encorvado, vio el resplandor, tiró de la cuerda y dio la alarma. Los monjes corrieron, pero el agua de los barriles parecía una gota en el fuego. El peregrino se paró junto al pozo, montó rápidamente su mecanismo desmontable, fijó el marco al borde, tensó las correas, insertó las bolsas de cuero y atornilló el mango. Con las manos indicó dónde colocarse, cómo girar, cómo sacar los cubos. El agua fluyó más uniforme y más rápido. La gente tiró en cadena hacia el scriptorium. El humo picaba en los hoyos, el techo crujía, pero el fuego disminuía. El anciano campanero no se alejaba de la campana y marcaba el ritmo. Un golpe corto, uno largo, uno corto. Los cubos volaban como granos en un tamiz. Al amanecer, el fuego se apagó. Las vigas estaban carbonizadas, las paredes ennegrecidas, pero la bóveda de piedra aguantó y los libros, que habían sido trasladados previamente al refectorio, yacían apilados y se enfriaban lentamente. El peregrino bajó los brazos, las bolsas de cuero aún goteaban. El agua del pozo murmuraba, como si no creyera que fuera posible detenerse. Al mediodía llegó un mensajero de la ciudad más cercana. Traía una breve nota de un funcionario del tribunal eclesiástico. En ella se decía que había que preservar la pureza de la doctrina, prohibir cualquier especulación sin bendición y vigilar de cerca a los huéspedes extraños. Las palabras cayeron sobre un terreno de cansancio y miedo. Al atardecer, en los pasillos, se susurraba que el desconocido había hecho algo prohibido y había violado el orden, que el agua no debía fluir tan rápido si Dios no lo ordenaba, que el fuego se había detenido demasiado bruscamente, lo que significaba que había algo sospechoso en él. El peregrino pidió reunirse con el bibliotecario. El canoso guardián de los libros lo recibió en una pequeña celda, donde las paredes estaban cubiertas de notas y anotaciones. El peregrino mostró un pergamino con dibujos de ruedas antiguas y una descripción de bombas manuales. Dijo que se trataba de un conocimiento antiguo, olvidado y sencillo, que no iba en contra de la fe, porque estaba destinado a salvar libros y personas. El bibliotecario acercó el pergamino a la luz, lo miró fijamente y reconoció los patrones que le eran familiares por haberlos visto en viejas colecciones. Dijo que se lo mostraría al abad. Sin embargo, éste ya estaba ocupado con otros asuntos. Tenía que calcular las pérdidas, dar órdenes, recaudar donaciones y recibir a un extraño huésped que había traído barriles.
el mismo carretero volvió a aparecer. Dijo al guardián que había que devolver los barriles vacíos, porque si no, el dueño se enfadaría. El guardián respondió que los barriles estaban todavía en el patio, que se estaban contando, y le pidió que volviera al día siguiente. El carretero se marchó, pero se quedó mirando las paredes demasiado tiempo y con demasiada frecuencia, como si buscara puntos débiles. El chico de la cocina lo notó y dio una vuelta, como si buscara una astilla que no había levado al horno. Vio huellas de suelas manchadas de hollín en la hierba debajo de la ventana. Las huellas desprendían un olor a resina. El chico recordó que los barriles olían demasiado fuerte y decidió contárselo al bibliotecario. El bibliotecario lo escuchó y llamó al mayordomo, que se encargaba de los almacenes. El mayordomo dijo que el chico se había equivocado, que la resina estaba separada y que en los barriles había cera pura y aceite aromático. El chico no discutió, pero por la noche se asomó al granero. En el fondo de uno de los barriles encontró un trozo endurecido de resina oscura con vetas doradas. Sacó una astilla y la escondió en la manga. Por la mañana se la llevó al bibliotecario. Este calentó el trozo sobre el carbón y la resina se encendió con una llama uniforme que se mantuvo durante mucho tiempo. El bibliotecario dijo que no era cera. Llevó el hallazgo al rector. El abad lo escuchó, pero asintió con la cabeza como se hace cuando se piensa en otra cosa. Estaba ocupado con las visitas. Una comitiva con el escudo del administrador baronial se acercó al monasterio. El administrador dijo a través de los alguaciles que estaba dispuesto a ayudar con la reparación, pero que pedía acceso al archivo para hacer un censo de las fronteras. Explicó que los incendios a menudo ocultan viejos errores, por lo que era mejor poner orden. El abad dudaba. El bibliotecario se tensó. En el archivo se encontraban las confirmaciones de los derechos de los pueblos sobre el río, el bosque y el molino. Si se reescribía tal y como quería el administrador, los pueblos perderían el agua y el bosque. El monasterio se quedaría sin ingresos. El bibliotecario se dirigió al peregrino y le pidió que esperara 2 días, que no se marchara. Le dijo que quería mostrar el pergamino a alguien que entendiera de libros antiguos. Mientras hablaban, el anciano campanero trajo una bolsita de su despensa. En la bolsita había una cinta corta con un diseño sencillo, descolorida pero resistente. El anciano dijo que muchos años atrás una mujer con un bebé había pasado la noche a las puertas del monasterio. Él la pidió alojamiento y pan. Él le dio lo que pudo y a cambio la mujer le regaló la cinta y le pidió que recordara la marca si el destino le devolvía al bebé. El campanero dijo que el dibujo de la cinta del peregrino era similar. El peregrino sacó de su bolsa una cinta similar, solo que quemada por los bordes y rota. Los dibujos coincidían en los bordes. El anciano bajó la mirada. Dijo que el mundo era pequeño y le dijo que esperara una señal, porque un hilo rara vez viene solo. Al día siguiente, una mujer llegó a las puertas montada en un buen caballo de carga, acompañada de un par de ayudantes. En el mercado la conocían como la viuda del comerciante que tenía almacenes junto al puente. Pidió al abad que la recibiera y le dijo al portero que traía aceite y harina como ofrenda, además de fardos de tela para los pobres. La dejaron entrar. La viuda le dijo al abad que el monasterio había dado refugio muchas veces a viajeros y huérfanos y que quería ayudar después del incendio. El abad le dio las gracias y le pidió que lo anotara en el libro. El bibliotecario, al ver a la viuda, se acercó. Él la llevaba en las manos una cinta igual. Él le preguntó de dónde era. La viuda dijo que muchos años atrás tuvo que dejar a su bebé con unos nómadas y luego lo buscó por mercados y ferias. Recordaba la marca de la cinta que le había dado al campanero a cambio de pan. El peregrino se quedó a un lado sin atreverse a decir nada. El bibliotecario describió a la viuda el dibujo del segundo cordón y le dijo que el peregrino tenía la otra mitad. La viuda miró, juntó los cordones y comprendió que el dibujo era el mismo. Temblaba pero se recompuso. Dijo que hablaría de los asuntos más tarde y que ahora les pedía que le dieran tiempo para ordenar sus sentimientos. El bibliotecario asintió. El campanero apretó la mano en un puño para no dejar caer la llave de la campana. Mientras tanto regresó el carro con los barriles. El carretero exigía los recipientes vacíos. El guardián ganaba tiempo. Dijo que el recuento no había terminado. El carretero se enfadó, pero se marchó.
Por la noche, alguien volvió a intentar entrar en el patio de la granja, pero se golpeó con una sartén colgada, cuyo tintineo resonó por todo el patio. El niño, escondido en el heno, vio una sombra, reconoció el paso del sacristán y oyó el susurro de una segunda persona que pedía esperar hasta el juicio, cuando el archivo se abriría oficialmente. Por la mañana llegó un funcionario del tribunal eclesiástico. Le dijo al abad que había oído hablar de un extraño dispositivo que supuestamente aceleraba excesivamente el ascenso del agua y que era necesario comprobar la fe y las intenciones del peregrino. Ordenó que detuvieran al forastero. El peregrino no se resistió, solo pidió que le mostraran su pergamino a alguien que supiera leer libros antiguos. El funcionario dijo que no estaba en contra de la sabiduría de los libros, sino de la arbitrariedad. El bibliotecario intervino, mostró dibujos de manuscritos antiguos y explicó que no se trataba de brujería, sino de un oficio. El funcionario dijo que lo investigaría, pero que para que todo fuera transparente, se necesitarían testigos y una verificación. En ese momento, la viuda sacó unos pergaminos de su bolsa. Le contó al abad que el administrador del barón le exigía el pago de un antiguo impuesto por el puente, que no existía en años anteriores, y que en la ciudad se rumoreaba sobre un censo de tierras tras los incendios. Dijo que quería donar dinero al monasterio para la restauración del tejado, pero a cambio pedía que se hiciera una lectura pública de las antiguas cartas sobre el río y el bosque. El abad entendió la indirecta y accedió a invitar a los escribanos de la ciudad. Mientras tanto, el muchacho se armó de valor y fue al almacén del sacristán. No se escabuló por curiosidad, sino que buscaba la verdad. Entre barriles y sacos encontró un delgado libro con los gastos. Las cifras eran grandes, las líneas eran uniformes, pero las sumas no cuadraban. El día en que trajeron los barriles estaba registrado 2 veces, como entrada de quera y como gasto de resina para reparar la carroza. El niño llevó el libro al bibliotecario. Este vio que el presupuesto estaba sobrevalorado y que la entrada sobre la resina estaba camuflada, como reparación de ruedas. El bibliotecario acudió al abad. Este palideció, llamó a un funcionario, le mostró los registros y ordenó que trajeran al mayordomo. El sacristán intentó justificarse diciendo que la resina era adecuada para reparar tejados y que era algo habitual, pero los sirvientes encontraron en su vivienda el celo del administrador del barón y una carta en la que éste escribía que, en caso de pérdida de la parte del archivo relacionada con el molino, se revisaría el contrato. El niño contó lo del susurro nocturno y la sombra. El campanero dijo que esa misma noche había oído un suave tintineo de hierro en la puerta. Mostró las huellas junto a la pared, donde la cal había sido recientemente arrancada. Las huellas conducían al desagüe, donde encontraron trozos de corteza de resina. El funcionario del tribunal eclesiástico escuchó y dijo que el asunto del dispositivo para el agua podía examinarse junto con el del incendio. Permitió que sacaran al peregrino de la celda y le ordenó que mostrara cómo funcionaba el mecanismo y para qué podía ser útil. El peregrino reunió tranquilamente el marco junto al pozo, mostró las bolsas de cuero y las correas, y explicó que las bolsas funcionaban como paletas. Recogían el agua y la llevaban a la parte superior, a través de un canalón. Dijo que había visto cosas similares en los maestros que estudian los registros antiguos y que él mismo había copiado los planos durante el viaje. El bibliotecario confirmó que hay descripciones similares en las antiguas colecciones que el monasterio conserva desde tiempos inmemoriales. El funcionario miró el rolo y dijo que no había ningún texto contrario a la fe. Por la noche, la viuda fue a la celda del bibliotecario. Le pidió que al día siguiente, cuando se reunieran las personas, le permitiera decir unas palabras. El bibliotecario asintió. Recordó la cinta y el nudo de muchos años que había atado la desgracia ajena. Sentía una gran opresión en el pecho, pero sus pensamientos eran claros. Las pequeñas señales conducen a grandes desenlaces si se siguen. Por la mañana, se reunieron personas en el patio del monasterio, monjes, sirvientes, campesinos de los pueblos vecinos, escribanos de la ciudad, alguaciles, la viuda y el administrador del barón. El abad ordenó que se sacaran las cartas. El bibliotecario leyó en voz alta sobre el río, el molino y el bosque, sobre los antiguos acuerdos, sobre los puentes comunes. El administrador frunció el ceño y dijo a través de los alguaciles que, tras el incendio, los documentos podían considerarse sospechosos.
Entonces la viuda sacó una bolsita, la abrió y mostró a todos la cinta, la comparó con la del peregrino y dijo a través del bibliotecario que la marca era la misma. La gente comenzó a murmurar, pero la viuda levantó la mano para que guardaran silencio, pidió la palabra al chico de la cocina. El chico se adelantó, aunque estaba asustado. Abrió el libro del sacristán y mostró las cantidades dispares. Contó que la resina estaba en barriles, quella que era óleo diferente y que la resina ardía más tiempo. Puso sobre la mesa un trozo de corteza de resina del fondo del barril. El funcionario del tribunal eclesiástico miró al administrador y al sacristán. Dijo que, por estas características, parecía más bien un incendio provocado intencionadamente para revisar los contratos. Ordenó que llevaran al sacristán a la ciudad para interrogarlo. El administrador intentó salir indemne, pero la viuda declaró, a través del bibliotecario, que estaba dispuesta a poner en garantía sus almacenes para que el monasterio presentara una demanda en la mesa pública. Dijo que devolvería las viejas deudas al mundo que una vez le había salvado la vida y le había dado pan. Añadió que su ayuda no era una compra, sino una deuda que debía llamarse deuda. El abad le dio las gracias, pero se mantuvo firme. Corrió el rumor por el patio de que el peregrino era el hijo perdido en la infancia de la viuda. La viuda no hizo alarde de ello, pero se acercó a él y le dijo a través del bibliotecario que creía en él. Él asintió, el campanero se dio la vuelta y se secó los ojos con la mano. El bibliotecario sonrió en silencio, porque el nudo de la cinta finalmente se había atado como debía. Cuando el ruido se calmó, el monasterio se asemejaba a una herida que ya no sangraba, pero que aún dolía. El techo del scriptorium estaba remendado con parches. El jolín se había incrustado en la piedra y en el comedor olía a humo. La gente trabajaba con calma. El peregrino se quedó. No tenía prisa por marcharse, porque ahora tenía una madre a la que tenía que explicar el camino que conducía a través de mercados, caravanas, costas de ostras, estepas secas y libros polvorientos. Era taciturno y no le gustaban las multitudes, pero en lugares tranquilos le enseñaba al niño a reparar correas y a cortar círculos uniformes de cuero para bolsas. El niño aprendía rápido. No solo corría más rápido que todos, sino que sabía contar, y se fijaba en los pequeños detalles que cambian las grandes cosas. El bibliotecario le dijo al abad que el niño debía aprender a leer y escribir de verdad. Mientras tanto, el funcionario del tribunal eclesiástico tomó nota de los testimonios, comparó los pergaminos, vio que la descripción del mecanismo aparecía en antiguas recopilaciones y le dijo al abad que se retiraban los cargos de herejía, porque se trataba de un oficio útil y no de una violación de la fe. Añadió que la afición artística no era bienvenida, pero que la ingeniosidad artesanal era admisible. Dijo con cautela que la utilidad de salvar libros y personas era comprensible y coherente con la razón. La gente suspiró aliviada, aunque no dejó de susurrar de inmediato. Con el mayordomo todo fue más complicado. Lo llevaron a la ciudad. Intentó decir que se había asustado por el incendio, y que no quería hacer daño, pero las cartas del administrador y las juelas de resina hablaban por sí solas. En el mercado corrió el rumor de que el administrador había prometido una recompensa por la desaparición de los documentos. El barón defendió a su hombre hasta que se dio cuenta de que la viuda había pagado una fianza y estaba dispuesta a levantar a los comerciantes contra los impuestos injustos. Entonces el barón cedió y dijo a través de un mensajero que perdonaría si el monasterio ponía fin al litigio. El abad respondió que los acuerdos no podían apartarse de la verdad, porque de lo contrario al día siguiente se derrumbaría el puente y el molino pasaría a ser ajeno. El barón dio un paso más atrás y sustituyó al administrador. El quelador reconoció su culpa, fue destituido de su cargo y obligado a trabajar en la restauración del scriptorium sin remuneración y bajo supervisión. Andaba negro de jolín y calado, el campanero se volvió más importante que antes. Antes muchos se reían de su espalda encorvada y su falta de memoria. Ahora todos sabían que su repique había despertado a la gente en el primer minuto. El abad lo llamó al pozo y le dijo que quería darle ayudantes y una vivienda mejor. El anciano rechazó las habitaciones, pero aceptó enseñar a 2 muchachos a tocar las campanas de manera que el corazón se acelerara al ritmo adecuado.
Les enseñó cómo sujetar la cuerda, cómo escuchar el aire, cómo sentir cuándo el golpe debía ser más corto y cuándo más largo. Para que la gente del patio supiera dónde elevar los cubos y dónde el fuego era más débil, la gente dejó de reírse y comenzó a respetar su firmeza. El hombre subestimado se convirtió en el líder. Mientras tanto, la viuda tomaba sus propias decisiones. No pedía palabras grandilocuentes. Iba al pozo cuando no había nadie y simplemente se quedaba junto a su hijo. Le contaba al bibliotecario cómo una vez buscó a su bebé, cómo lo entregó a los nómadas porque de otra manera no habrían llegado a la ciudad, cómo luego se casó, cómo quedó viuda y cómo una vez encontró en el mercado una quinta con una marca familiar, en manos ajenas. No se justificaba. Decía que ahora quería que su hijo tuviera un lugar donde quedarse y un trabajo que no danara su alma. El peregrino respondía brevemente, centrándose en sus tareas. Colocaba simples palos de madera junto al pozo, hacía canalones y enseñaba a los chicos del monasterio a sacar agua sin romperse la espalda ni desgarrarse las palmas de las manos. Lo hacía con calma, sin palabras groseras. El bibliotecario lo observaba y vio que tenía otra habilidad. El peregrino sabía leer los libros ajenos con lentitud y respeto. No discutía, sino que comparaba. Demostró al bibliotecario que en uno de los viejos cuadernos había un dibujo de un aguador con sacos casi iguales a los que él utilizaba. Dijo que en los caminos orientales había visto a maestros que discutían sobre las palabras, pero que coincidían en los hechos cuando era necesario salvar el grano del agua o el fuego del grano. El bibliotecario comprendió que no tenía ante sí a un vagabundo sin raíces, sino a un hombre que elevaba la reconciliación entre el oficio y la palabra. Esto era importante para el monasterio, que había sobrevivido al miedo y a las manos ajenas en sus documentos. El chico, al que todos conocían como el recadero de la cocina, se sentó a aprender el abecedario. Le dieron una pluma, se manchó los dedos, derramó tinta, se enfadó consigo mismo, pero no lo dejó. Empezó a ayudar al bibliotecario a copiar y, por las tardes, le pedía al peregrino que le enseñara las tazas y los cinturones de cuero. Al cabo de un mes, ya era capaz de montar un pequeño bastidor y sacar agua del pozo más rápido que 4 adultos con cubos. La gente se sorprendía de que el niño supiera contar, girar la manivela y recordar fechas y sumas. El superior dijo que el estatus no debía interferir en el trabajo y nombró al niño ayudante del escribano. Los ancianos asintieron, los estereotipos chirriaron, pero cedieron. Un día, cuando el trabajo ya iba por buen camino, un hombre con una sencilla capa gris se presentó en la puerta. Llevaba un paquete en las manos. Le dijo al portero que había traído lo que no se había quemado en el incendio. El portero llamó al bibliotecario. En el paquete había joyas que olían a humo, pero estaban intactas. Eran las mismas cartas sobre el molino con las anotaciones de los antepasados. El hombre dijo que las había encontrado en un barril vacío que alguien no había tenido tiempo de sacar. Tenía miedo de traerlas enseguida y solo ahora se había decidido. No dijo su nombre. El bibliotecario comprendió que en el mundo no solo existe el mal, sino también un miedo silencioso que a veces se inclina hacia el bien. Le dio las gracias y ordenó al campanero que tocara las campanas con un suave y agradecido repique. Este lo hizo como pocos saben hacerlo, en silencio, pero con claridad. El funcionario del tribunal eclesiástico envió una nota. Escribió que el caso del incendio había sido trasladado al tribunal municipal, que el administrador sería multado y que el sacristán seguiría trabajando en el monasterio bajo supervisión. También escribió que el dispositivo para el agua se consideraba útil y no contravenía el orden. Aconsejaba guardar los dibujos y los registros en la biblioteca y permitía mostrarlos al público en el mercado si fuera necesario. El superior reunió a los hermanos y les dijo que a veces las palabras ajenas asustan, pero que más a menudo asusta la ignorancia. Reconoció que se había precipitado con sus sospechas y pidió que, en caso de una próxima desgracia, actuaran con la misma rapidez con la que lo habían hecho esa noche. Llegó el día en que la viuda acudió al abad con una petición. Dijo que quería regalar al monasterio un toldo de madera para el scriptorium y una nueva puerta para el pozo, para facilitar el trabajo. También pidió que se reservara un rincón del patio para los viajeros, para que tuvieran un lugar donde calentarse. El abad accedió. Aceptó el regalo y prometió que en ese rincón habría palabras de agradecimiento para todos los que habían ayudado no con palabras, sino con hechos. La gente se reunió y vio cómo aparecía una sencilla imagen sobre la puerta. Una mano que sostiene un cinturón y agua que sube.
Debajo de la imagen no había largos discursos. Solo una breve frase que decía que los conocimientos antiguos salvan nuevas vidas. El peregrino se quedó de pie junto a él y miró esa frase. Sintió que el camino que lo había llevado a través de las estepas había encontrado por fin un hogar donde no había que temer la oscuridad y la desconfianza ajenas. Sabía que los rumores sobre la herejía aún no habían desaparecido del todo. En la feria siempre hay quienes dicen que lo nuevo es malo, aunque sea más antiguo que lo viejo. Pero ahora los rumores se habían debilitado, porque en el monasterio había pergaminos con dibujos, el niño giraba la manivela como debía, el campanero tocaba con claridad y la viuda estaba cerca y sabía pagar y calar en el momento adecuado. Una noche, el peregrino y el bibliotecario revisaron juntos los libros que habían logrado salvar, clasificaron las joyas, las secaron en cuerdas y las colocaron entre panos limpios. En una encuadernación, el bibliotecario encontró una nota. La había escrito el antiguo abad muchos años atrás. En la nota se decía que un libro no es un ídolo invisible, sino una herramienta, y que protegerlo es una tarea manual. Había una breve nota sobre cómo, en tiempos difíciles, las personas se salvan unas a otras con dispositivos sencillos y acciones sencillas. El bibliotecario sonrió. Le mostró la nota al peregrino. Este la leyó y asintió con la cabeza. Toda la historia que habían vivido cabía en esas palabras. Cuando llegó el otoño y el viento se hizo más fuerte, un fino humo salía de las chimeneas sobre el tejado del monasterio. En el comedor volvía a oler a pan. El campanero tocaba al mediodía un suave repique que todos reconocían. El niño escribía con más soltura. La viuda traía harina y aceite no solo para las fiestas, sino también para los días laborables. El bibliotecario trabajaba con más diligencia que antes, porque el miedo que había experimentado le había enseñado a no guardar los pergaminos importantes en un solo lugar. El peregrino se quedó. No se hizo hermano, no tomó los hábitos, pero se convirtió en una persona de confianza. Lo llamaban el hijo de la viuda. Su nombre se hizo familiar en la corte. Si alguien preguntaba cómo se llamaba esa cosa de madera que había junto al pozo, le respondían de forma sencilla, sin palabras rebuscadas, y a nadie que una vez había salvado la biblioteca. A veces en el mercado, alguien recordaba cómo, justo después del incendio, el peregrino fue tildado de hereje. ¿Quién lo recordaba? Lo decía ya sin rencor. Decía que el miedo hace que la lengua se vuelva pesada y los ojos ciegos, y que es bueno que en una noche difícil no solo haya manos fuertes cerca, sino también una cabeza que recuerde los viejos dibujos. Los campesinos de lugares lejanos contaban que, después de lo sucedido, el monasterio compartió con ellos el plano y ahora el agua fluye más rápido en los pozos pequeños. Las mujeres decían que los cubos se habían vuelto más ligeros, los niños se reían y giraban el mango juguetonamente hasta que los apartaban. El abad fingía enfadarse, pero en su interior se alegraba, porque el ruido de los animales y las personas en el patio significaba vida. Una vez, en invierno, el monasterio volvió a comprobar el fuego. En el hueco entre las celdas se encendió un ahumadero y las llamas lamieron la paja. Esta vez nadie gritó. El niño ya era un joven escribano. El campanero dio la alarma sin agitación. El peregrino y los dos discípulos se colocaron junto al pozo y las correas quedaron bien colocadas. El fuego se apagó tan rápido que muchos ni siquiera tuvieron tiempo de asustarse. Después de este incidente, las palabras sobre la herejía dejaron de escucharse por completo. En su lugar quedó una simple verdad: si la doctrina no interfiere con la salvación de vidas y libros, es mejor dejar de lado el miedo. Cuando llegó la primavera, la viuda propuso otra idea. Le dijo al abad que quería abrir junto con el monasterio una pequeña escuela cerca del puente para los niños de los pueblos de los alrededores, para que aprendieran a escribir y a contar. También para que vieran cómo funcionaba el marco de madera del pozo y supieran que la inteligencia no es enemiga de la fe. El abad aceptó. En la escuela trabajaba un bibliotecario, y los fines de semana venía un peregrino y mostraba correas, tazas de cuero y dibujos sencillos. A través del bibliotecario, decía que las manos y la mente deben ir de la mano. La gente escuchaba porque entendía la conexión con la reciente desgracia. Así, el melodrama sobre el hijo encontrado se convirtió en un drama social sobre los derechos al agua y al bosque, y luego terminó con un desenlace claro en el que cada uno obtuvo lo suyo. El sacristán fue castigado con hechos, no con palabras.
El barón sustituyó al administrador porque éste había abusado de su cargo. La viuda recuperó a su hijo e invirtió dinero en la causa común. El niño ascendió no gracias a su parentesco, sino gracias a sus conocimientos. El campanero dejó de ser el hazmerer y se convirtió en la medida del tiempo para toda la corte. El peregrino, al que llamaban hereje, resultó ser el guardián de la antigua lealtad. Se aferró a los viejos dibujos y escribió nuevas líneas en los cuadernos, sin destruir, sino uniendo. La moraleja no sonaba como una lección grandilocuente, se desprendía de las elecciones. Cuando el fuego alcanzó el tejado, la gente no buscó un milagro, sino que cogió agua y se puso manos a la obra. Cuando la sospecha recayó sobre el forastero, alguien leyó los libros antiguos y encontró allí la respuesta. Cuando el poder intentó quebrantar la ley, se encontraron los registros y quienes los leyeron en voz alta en el patio. Cuando se consideró que el pobre era un estorbo, él demostró tener sentido común y buen oyo, que resultaron ser más importantes que los títulos rimbombantes. Y así fue, la justicia no surgió de la nada, sino de acciones comedidas y firmes, y todos los que estaban en el patio aquella noche sabían que el sonido de la campana, el círculo del mango y el susurro de las joyas en la cuerda eran más importantes que los susurros sobre la heredia. La historia, que comenzó como una simple desgracia y una pérdida familiar, pasó por un incendio y las intenciones ajenas, se convirtió por un breve periodo de tiempo en un thriller silencioso con barriles y celos, y terminó con el hecho de que la gente aprendió a guardar no solo el pan y la mantequilla, sino también la razón. El peregrino no se convirtió en santo, pero sí en un ejemplo. Su máquina dejó de ser considerada extraña, pasó a ser considerada necesaria, y la palabra volvió a su lugar, a la cesta de chismes vacíos que se sacude al viento cuando el patio está barrido y los libros están secos.